Vamos a entender unos versículos de la palabra de Dios. Y no es una historia, pero vamos a entender cómo Dios cambia y transforma la historia. Amén. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Juan 8, por favor. 8:31. Juan 8:31. ¿Sí lo tiene? Dice: dijo entonces Jesús a quienes que habían creído en él. Hasta ahí. Dios está hablando con personas específicas, porque Jesucristo estaba platicando con los judíos. Si la palabra de Dios no dijera con quién, Jesucristo estaba en la multitud, Jesucristo estaba con personas, pero aquí nos está especificando el Evangelio de Juan que Jesucristo estaba con los judíos. Y dice: y entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, la palabra creído, el vocablo es pisteo. La palabra pisteo, la palabra creer, es fe. La palabra creer es fe. Si yo te digo ahorita, ¿crees en Dios? ¿Tú qué me vas a contestar? Que sí. Todos creemos en Dios. Dice la palabra de Dios que en Santiago que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, el creer es fe, es confianza. Entonces, en una historia, la persona que cree es una persona que es espectador de esa historia. ¿Está conmigo? Por ejemplo, están los judíos, está Jesucristo con los judíos, y los judíos creían en él. ¿Por qué? Porque lo seguían. Entonces, los judíos eran espectadores de lo que Jesucristo hacía. ¿Por qué nosotros empezamos a creer? ¿Por qué nosotros empezamos a tener fe? Dice que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios, por el oír testimonios también crece nuestra fe, porque los testimonios son para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando usted y yo empezamos a creer, es porque alguien nos platicó, alguien nos dijo, o bien alguien pudo leer en la palabra de Dios y entonces cree. Entonces, la persona que está creyendo dentro de una historia es una persona que está viendo la historia fuera de la historia. Si yo le digo a usted que yo tuve cáncer y Dios me sanó, ¿usted cree? ¿Cuántos creen que Dios me sanó? ¿Cuántos tomaron la quimio junto conmigo? ¿Cuántos tuvieron las náuseas que yo tuve? ¿A quién se le cayó el cabello junto conmigo? Aunque David y algunos congregantes se raparon junto conmigo cuando me rapé, pero ellos se raparon por gusto, porque por apoyar moralmente al pastor. Pero las personas que creen son personas que están viendo la historia de fuera. No están siendo parte de la historia, sino que dicen: yo creo que Dios lo sanó al pastor. ¿Cuántos creemos que a Neyland Dios la ha sanado? Pero vemos la historia de Neyland y podemos entender y decir: yo me acuerdo aquel martes, un martes de oración, cuando llegó Francisco y Nayeli, destrozados, hechos pedazos, porque su hija con un diagnóstico de cáncer. Y pudimos ver, pudimos ser testigos, y vemos toda la historia de Neyland
y podemos creer en Dios, mas no somos partícipes de esa historia, porque estamos creyendo nada más. ¿Sí vamos entendiendo? Ok, seguimos leyendo y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Ok, ahora habla de una permanencia. Mira, la palabra permanecer es menó, que significa acatar, continuar, declararse, morar, soportar, estar presente. La palabra permanecer es muy diferente a solo creer, porque aún los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Entonces el creer cualquiera lo puede hacer. Amén. ¿Por qué? Porque estamos fuera de una historia, porque estamos retirados de esa historia y podemos creer y decir: no, es que Dios va a sanar y Dios va a hacer y Dios ya hizo, y vamos creyendo. Pero mira, la palabra permanecer es una palabra más difícil. Es una palabra que nosotros podemos entender que es muy complicada. Es aquí cuando el cristianismo se pone difícil, porque el creer cualquiera, el permanecer no cualquiera. ¿Por qué Jesucristo le está diciendo a los judíos que creían en él: si vosotros permaneces, si ustedes permanecen, si ustedes acatan, si ustedes continúan? Mira, iglesia, nosotros no podemos ser cristianos solamente en el creer, porque mira, la persona que permanece, la persona que continúa, la persona que está presente, es esa persona que no solamente cree, que no solamente está viendo la historia, escúchame, sino que se mete en la historia. La persona que permanece es aquella que entra en la historia. Y mira cómo dice la palabra, como dice Jesucristo: si vosotros permanecen en mí, ¿en mí qué? En mi palabra. Mira, iglesia, si usted y yo no nos metemos a su palabra, usted y yo siempre vamos a ser solamente espectadores de la gloria de Dios. Y hay personas que se acostumbran a ser solamente espectadores, solamente se conforman con ver la gloria de Dios. Pero aquí el llamado que está haciendo Jesucristo a los judíos que creían en él es un llamado, es un compromiso más allá. Les está diciendo que ustedes están viendo la historia desde fuera y están creyendo. ¡Qué bueno! Pero les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser parte de la historia. ¿Quién quiere ser parte de la historia de nuestro Dios? Yo no quiero quedarme solamente como espectador. Pastor, o sea que a mí me tiene que pasar y también que me dé cáncer y también que no, escúchame, no estamos hablando de tragedias. No te vayas con la historia del drama. Está tan metido en nuestra cabeza el drama que todo lo hacemos muy dramático. No, es que me tienen que pasar muchas cosas entonces para que yo entre a la historia y permanezca en la historia. No, escúchame, no. El permanecer. ¿Qué hicieron los discípulos cuando estaban en alta mar y viene la tormenta? ¿Qué hicieron los discípulos? Se asustaron, tuvieron miedo. Pero hay algo que hicieron y que podemos aplaudirles. Ellos permanecieron en la barca porque Jesucristo les dijo: vamos a cruzar al otro lado. El permanecer es una decisión. El entrar a la historia, el permanecer en la palabra de Dios, escúchame, es una decisión tuya. Tú decides si eres parte de la historia o solamente vas a creer fuera de la historia. ¿Por qué? Porque vienen tormentas, vienen dificultades y mucha gente mejor se sale de la barca.
no, esto no es para mí. No, y empiezan a leer la palabra de Dios. Y escúchame, iglesia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, somos confrontados con la palabra de Dios. Si tú piensas que vas a leer la palabra de Dios y todo va a ser color de rosa, discúlpame, te lo digo, no es así. La palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te cambia. Siempre y cuando tú te decidas a permanecer en la palabra. Y si nosotros permanecemos, vamos a ser partícipes de la historia. Y podemos leer historias del Antiguo Testamento, y podemos leer historias del Nuevo Testamento, y podemos leer las cartas paulinas, y podemos leer los evangelios, y podemos cualquier parte de la Biblia que tú leas y permanezcas en esa palabra. Escúchame, tú vas a ser parte de la historia. Decía el director en la escuela donde estuvimos, mi esposa y yo, el libro de los hechos se llama el libro de los hechos de los apóstoles. Y dice él, ese libro debía de llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo. Pero decía algo que se me quedó grabado, que el libro de los hechos no se ha terminado de escribir. Escúchame, no estoy diciendo una herejía, no estoy diciendo que vamos a sacar y a inventar un libro, sino que estamos diciendo que Dios sigue haciendo su obra. No se ha cerrado el libro. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando, porque Dios sigue actuando. Pero de usted depende si permanece en la palabra y es parte de esta historia del libro de los hechos del Espíritu Santo. Usted y yo decidimos. Mira qué tan grande es nuestro Dios y poderoso, que si Él quisiera todos estuviéramos dentro. Pero aún así Dios no dice, a ver, ¿quieres permanecer o no? Wow. El Dios todopoderoso, el creador del universo, te está preguntando, ¿quieres permanecer en la palabra o no? ¿O solamente quieres ser un espectador de la gloria de Dios? ¿O quieres ser solamente un espectador de cómo Dios provee, de cómo Dios multiplica, de cómo Dios sana, de cómo Dios transforma? Porque muchos cristianos nos conformamos con ver y nos gozamos. Y pasa Carmelita y José Luis y nos dan el testimonio de cómo Dios restaura su matrimonio y decimos, gloria a Dios. Pero en mi matrimonio no. Sí creo en lo que Dios hizo en Carmelita y José Luis. Sí creo en lo que hizo Dios en Neyland. Sí creo lo que hizo Dios en el pastor, pero no, a mí déjame fuera de la historia. Pero escucha, iglesia, usted y yo decidimos si entramos a la historia y somos parte de la historia. Usted decide. Usted y nadie más que usted puede decidir si entra a la historia o no. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Si permanecemos en la palabra de Dios, porque escúchame, usted quiera o no, está haciendo una telenovela. Quiera o no. Entonces usted dice, no, a mí, pastor, no me gustan las novelas, yo soy cristiano y no me gustan las novelas. Escúchame, pero estás haciendo una novela. Simplemente recuerda el día de ayer y podrías hacer una novela del día de ayer. Y me levanté muy de mañana a hacerle lonche a mi viejo. Está bueno. Tú puedes hacer una novela. ¿Por qué? Porque sigues viviendo. Pero mira, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tú sigues haciendo la historia. La historia sigue. La historia se sigue escribiendo. Pero tú decides si permaneces en la palabra que guía tus pasos, que alumbra tu camino, y metes en tu historia a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren meter a su Dios?
quiere meter al Rey de Reyes dentro de su historia. Si permanece en mi palabra, dice Jesucristo, seréis verdaderamente mis. Wow. Ok, el que cree tiene que permanecer en la palabra para ser discípulo. Mira el privilegio de ser discípulo de Jesucristo. Jesucristo predicaba a multitudes. Predicaba a multitudes parábolas. Pero ¿qué hacía con los discípulos? ¿Qué hacía con aquellos que creyeron y permanecieron en su palabra, que eran verdaderamente sus discípulos? Los apartaba y la parábola que le dio la multitud se la explicaba a los discípulos. Wow, una relación más estrecha. Un discípulo fue aquel que pasó por un cernidor, porque no todo mundo era discípulo, porque no todo mundo quería permanecer, porque no todo mundo metió a Jesucristo dentro de su historia. Aunque predicara a multitudes, aunque predicara a 5,000 hombres, más mujeres y niños, imagínense la multitud en la cual predicaba Jesucristo, pero solamente unos escogidos, unos que permanecieron en la palabra, eran aquellos que estaban más cerca de Jesucristo. Imagínate qué privilegio estar comiendo con Jesucristo. Qué privilegio estar en la misma barca que Jesucristo. Imagínate qué privilegio poder estar comiendo los mismos frijoles enteros que Jesucristo. ¿Cuántos quisieran estar así tan cerca de Jesucristo? Si tú permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Si tú permaneces, si tú me metes en tu historia, si tú estás conmigo, mira como dice el permanecer, el significado es soportar. Y es una palabra que se ha hecho meme. Pues que soporte. Yo he escuchado a alguien de por aquí que dice así. Qué bien sabe quién es, ¿verdad? Soportar. O sea que si usted cree, permanece en la palabra, es soportar, venga lo que venga. 2, 3 amenes. Ahí la llevamos. Escúchame, iglesia, este es un punto donde hay un quiebre. Este es un punto donde se separa. Este es un punto donde mucha gente dice: no, espérame, pastor, yo mejor creo en Dios. Ya está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que soportar. La otra definición de permanecer dice estar presente. Usted y yo no podemos permanecer y estar presente solamente cuando nos conviene. Usted y yo no podemos permanecer en la palabra de Dios y estar presente solamente cuando todo está bien. Pero si hay un pachangón, no, espérate. Que empieza el cumbión y el piecito empieza a moverse solo y te lo detienes, pero el otro sigue el ritmo. El permanecer, iglesia, es donde quiera que tú te encuentres, vas a permanecer en la palabra de Dios. El permanecer es estar presente donde tú estés. Porque mira, muchos cristianos, depende del entorno, depende de la atmósfera, depende de donde estén parados o estén en ese lugar, se amoldan. ¿Qué dice Romanos 12? No te amoldes a este siglo, sino renueva tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El permanecer es estar presente donde quiera. Es decirle a Jesucristo: yo permanezco en tu palabra, te meto en mi historia donde quiera que yo esté.
No importa el lugar, no importa si estoy en el trabajo, no importa si estoy con los amigos, no importa si estoy en la escuela, no importa si me encuentro en la tienda, no me importa si no está el pastor, porque escúchame, muchos cristianos son cristianos cuando está viendo otro cristiano. Y cambiamos nuestro vocabulario, porque hay un cristiano y sabes que va a una iglesia o viene aquí y no, gloria a Dios, aleluya. Oh, ah. Pero ¿qué pasa cuando no hay otro cristiano? ¿Qué pasa cuando el pastor no está cerca? ¿Permaneces? ¿Estás presente? ¿Está Dios presente en tu historia? ¿O es un Dios de bolsillo que lo puedes guardar? Aquí espérame, ahí vengo, no te muevas. Ahora sí. Hijo de toda tu... Santo Dios. Pero viene un problema, a ver dónde está el Dios de bolsillo. Aquí estás. Dios, ayúdame. Y nos cambia hasta la forma de hablar, ¿verdad? Hablamos con aliento. Dios, ayúdame. El permanecer en la palabra de Dios es meternos en la historia de Dios y permitir que Dios entre en nuestra historia, pase lo que pase. No importa las circunstancias, no importa lo que te rodee, no importa dónde te encuentres, no importa cómo estén hablando, no importa lo que esté sucediendo, no importa que los huevos hayan subido, no importa que entres al mandado y te gastes 1,500 pesos y salgas con 3 bolsitas. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra economía no depende de un gobierno, no depende de una mina, depende del Rey de Reyes. Iglesia, nosotros no podemos permanecer en ciertos momentos, sino estar presentes siempre. Siempre. Seguimos leyendo. Dice el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, conocer, ginosko, es la palabra en griego. Dice propiamente conocer, especialmente a través de una experiencia propia. Aquí Jesucristo te está diciendo: tú crees, pero tú tienes que permanecer en la palabra para ser verdaderamente mi discípulo. Ok, yo creo, ahora yo pertenezco a la palabra, entro en la historia de Dios, meto a Dios en mi historia, pero mira lo que sigue. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, iglesia, el conocer es una relación más íntima. Y muchos cristianos queremos brincarnos el permanecer, es creer e irnos inmediatamente a conocer. Pero no puedes brincarte un paso, no puedes decir: no, es que no quiero permanecer en la palabra, no quiero hacer lo que dice la palabra, no quiero estar en todo tiempo con la presente, pero sí quiero conocerlo. Y ahorita lo cantábamos: quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús cara a cara? El conocer es una relación más íntima. Ya no estamos hablando de solamente un discipulado. Mira cómo brinca un versículo, al versículo 32. En el 31 está hablando de creer, de permanecer para ser discípulo. Pero ya en el 32 dice, punto y coma: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que nosotros creemos, permanecemos, y ya cuando permaneces en la palabra empiezas a conocer. Y cuando usted y yo empezamos a conocer a Jesucristo realmente como es, nos damos cuenta de algo.
conocemos a Jesucristo nos damos cuenta realmente de algo: que tu historia, que tu novela no se trata de ti, sino de Él. Escúcheme, iglesia, esto es lo más importante de todo el mensaje. Tú no eres el protagonista de tu propia historia. El protagonista es Jesucristo. Si nosotros nos diéramos cuenta de eso, si nosotros nos diéramos cuenta realmente de que el drama que estamos viviendo, si nos diéramos cuenta de todo lo que hemos vivido, no se trataba de nosotros, sino de Él. Íbamos a dejar de ser tan dramáticos. No es que yo he sufrido tanto, no es que yo he pasado por tantas cosas. Y mira, no tenemos un medidor de a ver quién ha sufrido más, a ver quién ha pasado por más dificultades. Pero tenemos que entender que lo que ha sucedido en tu vida no es porque tú eres el protagonista, sino porque Jesucristo es el protagonista. Cuando tú lo conoces realmente, cuando no solamente crees, sino que permaneces en la palabra, que eres verdaderamente su discípulo, que comes con Él, que a donde quiera que vayas está Él presente, empiezas a conocerlo y te das cuenta de que tu vida, de tu propia historia, la historia de Leonel Fernando Martínez Valenzuela, así tengo un nombre muy largo como en la telenovela, ¿y qué le importa? Mi mamá leía muchas telenovelas cuando estaba embarazada de mí. Por dramático, ¿quién dijo eso? Si tengo oído, no creas que no, Norma. Su historia, la historia de Abdul Vázquez, tantas cosas que ha sucedido por su vida, tantas dificultades. Escúchame, la historia de Abdul Vázquez no es él el protagonista, es Jesucristo. Por eso muchas personas dicen: es que me ofendieron en esa iglesia, es que en esa iglesia no hay amor, no me quieren, no me aman. ¿Quién se ofendió? ¿Tú o Cristo? Si tú dices que te ofendiste, es tu carne. Pero si pasas una circunstancia de tu vida y tú dices: es que Dios me fortalece, es que Dios es el protagonista de tu vida. Si tú dices que estás pasando por una escasez, está hablando tu carne. Pero si tú declaras que estás en una escasez, pero tu Dios es tu proveedor, Dios es el protagonista. Qué diferente de ver las cosas. Qué diferente ver ahora la historia. Porque ahora nos damos cuenta que nuestra historia no somos protagonistas. Permanecemos en la historia y ahí andamos con un papel. Algunos somos nada más el mesero que sale en una escena buscando la cámara. Pero el protagonista es Jesucristo. Y esto Pablo lo entendió. Ahorita estamos leyendo el Evangelio, estamos hablando de lo que Jesucristo nos dijo. Pero Pablo lo entendió. Pablo, aquel que estudió a los pies de Gamaliel, aquel que era un erudito, aquel que cumplía la ley, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que detuvo la ropa de Esteban, el primer mártir registrado en la palabra, aquel que tenía alrededor de 4 a 5 títulos, maestrías, aquel que sabía tanto, lo entendió. Yo no soy el protagonista de mi historia, el
protagonista es Cristo. Y todo lo que sé lo tengo por vil y menospreciado. Iglesia, todo lo que has pasado tú, toda la historia que tú has vivido, toda tu telenovela, todo el drama que has hecho, porque somos tan dramáticos para platicar las cosas, somos tan dramáticos para contar algo que nos ha sucedido, que se nos olvida que el protagonista no eres tú, sino Cristo. Pero Pablo entendió esto. Pablo estaba tan seguro de lo que estaba diciendo que mira lo que dice en Gálatas. Gálatas 2:20, por favor. ¿Sí lo tienen? Lo voy a pedir al grupo de alabanza, por favor. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pregunto, ¿Pablo estaba literalmente crucificado con Cristo? Cuando Cristo estaba crucificado en esa cruz, ¿ahí estaba Pablo? No. Pero mira qué impresionante la confesión que está soltando Pablo. Mira lo que está declarando, porque él está entendiendo. Y mira, él se mete a la historia de Cristo para que Cristo se meta en su historia. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Wow. Ya no vivo yo. O sea, Pablo está diciendo: yo no soy el protagonista de mi propia historia. Lo que me pasa a mí es porque Cristo está conmigo. Iglesia, si entendiéramos esto, si nosotros entendiéramos que cualquier cosa que te suceda es porque Cristo está contigo, todo lo viéramos diferente. Ya no vivo yo, sino Cristo. El protagonista vive en mí. El protagonista vive en mí, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Si tú eres tan dramático y dices: no, pastor, es que todo este rollo no, a mí no. ¿Sabes qué tendrías que hacer? Morir en una cruz y resucitar al tercer día. ¿Quieres ser el protagonista? No, pastor, es que este es mi papel. El que sufre aquí en este mundo soy yo, porque a mí me pasa de todo. No más falta que se acerque un perro y me haga pipí, porque yo soy el que sufre. Usted no sabe lo que es vivir con ese hombre. Usted no sabe lo que es crear a estas criaturas. Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Usted no sabe lo que es comer huevito todos los días. Si tú quieres quedarte con el protagonista, tendrías que morir en la cruz y resucitar al tercer día. Ese es el precio de ser el protagonista. Dale un codazo santo al que está a un lado de ti. Ese es el precio de ser protagonista. Iglesia, ¿por qué no te pones de pie junto conmigo?
prestar al micrófono a cada uno de los que estamos aquí para que nos contara su novela, podíamos durar años. Pero no vamos a perder el tiempo en escuchar tu historia. Mejor vamos a aprovechar el tiempo y decirle: Cristo, quiero que tú vivas en mí. Cristo, quiero que tú seas el protagonista de mi historia. Cristo, yo no quiero solamente creer, quiero permanecer en tu palabra. Quiero ser tu discípulo. Quiero conocerte para poder vivir en libertad. Porque escucha, mi iglesia, el único que puede liberar es el Hijo de Dios. Cierra tus ojos. Yo no sé qué tanto has sufrido en la vida. Yo no sé qué tan difícil ha sido tu vida. Pero lo que yo sí sé es que Cristo quiere ser el protagonista de tu vida. Cristo quiere mostrarte que lo que has vivido, lo que has pasado, no es nada comparable a lo que Él sufrió, a lo que Él pasó, para que tú seas libre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muéstranos, Dios. Muestras, Señor, a cada persona en los momentos difíciles, Dios, en ese cuarto oscuro, Dios, cuando había tristeza, angustia, depresión. Muéstranos, Señor, que tú eres el protagonista de esa historia. Muéstranos, Señor, que tú pagaste el precio de nuestra paz. Muéstranos, Padre, cómo tu Hijo amado ha pagado el precio para que yo sea libre. Porque no se trata de mí, sino se trata de ti. Si me ayudan con las luces, gracias. ¿Qué cree? Que cuando nos damos cuenta de que Él es el protagonista, no solamente se da cuenta usted, sino ahora la gente puede ver, así como usted y yo, que estamos escogiendo la película, la serie, y nos vamos a ver quién es el protagonista. Ahora la gente va a saber que Cristo es el protagonista de tu historia. Y escúchame, ahora la gente va a estar interesada en tu historia, porque decir: wow, el protagonista es Cristo, y yo quiero lo que tiene esa persona, lo quiero para mí. Así es nuestro Dios. Muy bien, iglesia, estamos despedidos. Dios los bendiga, los amamos mucho en Cristo y nos vemos el martes a las 7:30. Buena tarde.